Buenos días, por supuesto, a nuestros compañeros de trabajo, Federico Jovine y don Nelson Rodríguez y Catherine Hernández, que también estamos hoy aquí para compartir con ustedes muchísimas informaciones. Bueno, la noticia más importante del día es la decisión del presidente Luis Abinader de promulgar la ley que modifica el Código Penal. Era una demanda de hace muchísimo tiempo, ya aquí lo hemos repetido mucho, tenemos 20 años debatiendo la necesidad de modificar el Código Penal, un código del 1884, pero que viejísimo, y se implementó aquí, y había muchísimas razones para modificar, para actualizarlo, pero que una mantenía estancado el código, y el presidente Luis Abinader ha decidido promulgarlo sin contemplar las eximentes para el aborto en 3 circunstancias que había sido el tema de mayor debate. Así que hay código penal, pero también hay otras informaciones que vamos a compartir con ustedes durante la jornada de hoy. Ayer el partido Fuerza del Pueblo hizo su congreso elector, la gente votó y de manera sorprendente, a pesar de que no estaba eligiendo las principales autoridades, dígase presidente, secretaría general, vicepresidencia, que es un cargo de bastante relevancia en el partido de oposición, pues se vio un gran activismo y un dinamismo importante en la participación de sus delegados. Unos 75,000 fueron convocados para elegir autoridades provinciales y municipales, y tuvo una gran participación. Así que felicidades al partido Fuerza del Pueblo, porque con esa votación, con ese congreso, un partido de apenas 5 años, ha logrado madurar en su paso de madurez, pero sobre todo le aporta al sistema de partidos políticos de la República Dominicana, y por supuesto que también le aporta a la democracia, porque los partidos son la base fundamental de la democracia. Así que felicidades al presidente Leonel Fernández, lo vimos muy contento ayer, hay declaraciones por ahí, y más adelante vamos a compartir con ustedes sobre el resultado de estas votaciones. Ayer también hubo muchas críticas al gobierno por parte de los partidos de oposición, vinculados especialmente al tema educativo y a esta preocupación por la falta de cupo en las escuelas, pero me llama la atención la firmeza de la crítica que tuvo el presidente Danilo Medina con relación al tema de lo que él considera que ha sido un deterioro del sistema educativo nacional por el impacto negativo, según lo que él dice, en lo que ha sido la estrategia de la tanda escolar extendida y este problema que viene cada año por la falta de cupo para nuestros estudiantes. Sobre estos y otros temas vamos a estar compartiendo con ustedes en el día de hoy. Buenos días a todos nuestros compañeros Federico, don Nelson y Catherine. Buenos días, Yanesi. Buenos días, Catherine. Buenos días, don Nelson. Buenos días, ciudadanos de la ciudad de Santo Domingo. Felicidades hoy, 4 de agosto, el aniversario de la fundación de la ciudad, que fue de aquel lado, de manera oficial, que dio sus primeros pasos. Bienvenidos, como todos los días, a Despierta con CDN. Gracias por la oportunidad y por el privilegio de permitirnos estar en sus hogares, informándole un poco. En Israel hay una conmoción generalizada por unos videos que liberó Hamas el sábado, donde se veía el estado de situación de 2 rehenes de aquel octubre de 2024, escondidos bajo los túneles de concreto de quién sabe dónde en la Franja de Gaza. Y bueno, las reacciones de la sociedad israelí han sido evidentemente de solidaridad a las familias de esas víctimas, pero como es lo correcto, pero las reacciones de los políticos de ese gobierno, lo menos que han dicho es que son prácticas nazis que están utilizando la gente de Hamas, y diciendo que eso es una injusticia, y la Unión Europea y todo el mundo al grito al cielo, porque lo es, porque es una injusticia, pero caramba, están vivos, y no pueden decir lo mismo más de 50,000 personas que han muerto en Gaza, ni pueden decir lo mismo a propósito de que se les dé los huesos a flor de piel
los miles de niños que pasan hambre todos los días, ahora mientras usted me escucha, en el gueto de Gaza, que el de Varsovia le queda pequeño. Pero así es la vida de irónica, como también de irónica lo es que en Colombia el revuelo que se ha generado a raíz de la prisión domiciliaria puesta a cargo del presidente Uribe el pasado viernes en la tarde. 12 años trancado en su casa, dijo la jueza, pero el hombre, que es el líder de la derecha colombiana, ya convocó una marcha para ese 7 de agosto. Colombia se calienta, aunque la marcha es una demostración de músculo político porque el presidente Uribe correctamente ha decidido continuar su batalla por el plano de la legalidad y por las vías procesales que a su disposición pone el Estado de Derecho colombiano, que bastante Estado y que bastante derecho lo es. Veremos y estaremos dándole seguimiento a la evolución de la política colombiana, y todo esto está pasando con un precandidato de ese partido entubado todavía, luego de haber sobrevivido, si cabe la palabra, al atentado de que fue objeto, y con unas elecciones ahí a 7, 8 meses ya, y con una izquierda del presidente Petro que todavía no tiene un candidato firme. En el plano local, la 74-25 ley es la que promulga el Código Penal de la República Dominicana. Sobre eso habrá mucha agua que transcurrirá debajo del puente de ese río que llega hacia el Tribunal Constitucional, sobre todo en este momento de la vacatio legis, que tendrá esa ley de 1 año, o sea que la implementación de este código, y es correcto que así sea, será de 1 año, pero sobre el estaremos viendo a lo largo del día, de las semanas y de los meses diferentes opiniones en torno al mismo. Lo que sí queda claro es que República Dominicana tiene un nuevo Código Penal. Habrá críticas a favor, habrá críticas en contra, evidentemente que se quedaron cosas que debieron de estar, que otras debieron tener mayores niveles de fortaleza, mayores, digamos, rigurosidades en las penas, todo, críticas habrá al por mayor, pero es un paso de avance significativo. Podemos estar en contra o a favor, pero no podemos dejar de vista lo importante, que definitivamente que estar en el 2025 con un código de 1884 estaba un poco pasado de tiempo. Y como toda obra humana, vamos a utilizar ese cliché que siempre se usa, es perfectible. Esperemos que se perfeccione, aunque hubiéramos querido que fuera más perfecta. Esto que dijiste, Danés, lo tenía anotado aquí. Falta de continuidad en la inversión educativa fue la gran acusación del presidente Danilo Medina a la actual administración del Estado Dominicano, sobre todo referido a materia educativa. Dijo que dejó 11.000 aulas, cito, prácticamente listas. Bueno, presidente, prácticamente listas las 11.000. Bueno, prácticamente listas, digamos que no, pero digamos que las 11.000 sí. Lo que también tenemos que decir que no hay excusa para no haberla terminado en 5 años. Ahí es que está el tema. Es irrelevante cómo la dejó el presidente Danilo Medina en agosto del 2020. Lo único importante es que en agosto del 2025, 5 años después, no hay excusa de ningún tipo, con un 4% de Producto Interno Bruto que maneja el Ministerio de Educación, para haber terminado, no las 11.000, no, 20.000 si hubieran querido. Póngale usted el adjetivo calificativo que mejor entienda que se puede utilizar a esta hora un lunes en la mañana. La Fuerza del Pueblo me hizo perder a mí 10 minutos en Cambita Garavito ayer, en la entrada del pueblo, a las 11:35 de la mañana, del tapón que había ahí. Usted podrá decir, si quiere acabar con esa información, que la entrada de Cambita es bien pequeña y que es una curva muy cerrada. Pero yo duré 10 minutos ahí porque la cantidad de gente que había en ese local de la Fuerza del Pueblo votando, bueno, hizo un tapón, dejémoslo de ese tamaño. Pero qué bueno, porque fortaleciéndose los partidos de la oposición, indudablemente, a propósito del cliché, que se fortalece la democracia. Y finalmente, el UNICEF, utilizando datos de Enhogar, datos del Estado Dominicano, que no se lo está inventando UNICEF, datos de Enhogar 2019, dentro del contexto de la Semana Mundial de la Lactancia Materna, que arrancó el primero del 1 al 7. 1, ¿verdad, Nelson? 1 de agosto. Del 1 al 7, dice el UNICEF, y un dato preocupantísimo,
si el adjetivo es válido, que el 16%, que solo el 16% de los menores de 6 meses de edad reciben lactancia materna exclusiva como medio de alimentación. No vamos a ponderar aquí, sobre todo yo que soy hombre, las ventajas de la leche materna, pero sí les puedo decir que todos los estudios, sin excepción, señalan que es extremadamente importante, no solamente desde vista del tema del desarrollo del sistema inmunológico, incluso hasta de la creación de lazos afectivos entre la criatura y su madre. Y verdaderamente que el 16% solamente está recibiendo, no podemos endosárselo a las madres solamente. Yo creo que aquí falta un poco de política de salud pública para reorientar, y con perdón de los que tienen sus negocios de leche en polvo materna y de fórmula, reorientar un poco y fortalecer digamos, promover la lactancia materna. Y eso le toca también a las empresas con la sala de lactancia que tienen que poner, o al legislador que debería obligarla, poniendo el incentivo, desde luego. Buenos días. Muy buenos días. El lunes 4 de agosto, eso de la lactancia, bueno, tú dices, estamos en la semana de la lactancia materna, semana mundial. Hay muchos factores, incluso UNICEF decía ayer que solo uno de cada 10 bebés que nacen aquí reciben lactancia materna exclusiva. Ahí pueden haber muchos factores, pero tampoco es una cultura entre las mujeres. Lo de Israel que tú dices. Ay, dijo Netanyahu ayer, un llamado a la Cruz Roja para que lleven medicina y alimento a los rehenes. A lo de él. A lo de él. A propósito de eso, tú dices, o sea, es medio cínico ese asunto. El editorial de hoy del Caribe se llama mega magnicidio. Es acuñando un término que ya comienzan a usar, mega genocidio, comienzan a acuñar ese término algunos expertos en geopolítica. El primero que se lo oí fue Alfredo Jalife, y yo lo sigo, porque hacen comparaciones con todos los convenios y tratados mundiales, internacionales que existen desde 1948 sobre el delito del genocidio, y ahora se han sobrepasado todo. Mega genocidio. Y no es un invento. El editorial recoge lo que dijo el viernes Guterres, el de la ONU, critica la inhumanidad que existe en esta catástrofe de proporciones éticas. La directora general de UNICEF estuvo en Gaza hace 2 o 3 días, y cuando volvió a la sede de la ONU habló también del magnicidio, de la situación de hambre, de bombardeo y de desplazamiento que sufren los niños. Amnistía Internacional tiró otro comunicado la semana pasada y utiliza el término genocidio. PNUD, el Fondo de las Naciones Unidas para el Desarrollo, también habló la semana pasada. Y hay 2 ONG, no voy a memorizar los nombres, no soy muy experto en eso, israelíes, que están pugnando por llevar ayuda, y hablan también del genocidio. Eso tiene que pararse. Ni qué decir que el Papa ayer, cerrando el año del jubileo, señores, cuánta masa. La juventud. La juventud, decenas de miles. El jubileo de la juventud, creo que era. Qué baño de pueblo se dio el Papa. Y ahí también habló de la situación de Gaza. Hay que resolver eso, dejar la hipocresía y la doble moral de mucha gente en el mundo. Del código vamos a hablar ahorita largo y tendido. Yo quiero darle otra lectura política, el trasfondo que tiene, las implicaciones para Abinader y para la sociedad, porque me he dado cuenta que cada quien se está abanderando de su verdad. Un código avanzado, sicariato y otro, las 3 causales, las mujeres. Pero ahí se fueron algunas barbaridades en ese código que habría que ver en su contexto, pero hay un año para discutirlo. Lo último, lo de Trump, que yo he acuñado aquí, tigre de papel, o tigre de papel. Ustedes saben lo que es un tigre de papel, que aparenta qué sé yo qué, igual que el gigante de los pies de barro. Trump ha hecho prácticamente que Estados Unidos se convierte en el hazmerreír del mundo. En política interna, el viernes, la comisionada de la Oficina de Estadística Laboral, la que da los datos de empleo, dijo que en julio solo se crearon 73,000 empleos y que el desempleo está aumentando. Y Trump la mandó a cancelar, hizo facto. Esa es una infiltrada de Biden, dice él, cancelada. En estos días, no fue Trump, fue el Departamento de Justicia, pero es Trump, cancelaron a la fiscal
a la fiscal del caso Epstein, que también fue fiscal en el caso de Sean Diddy, en este momento que están buscando los papeles, que tal vez Trump no está, pero probablemente Trump quiera proteger a mucha gente que va a aparecer ahí. Maureen Comey, cancelada. Ustedes recuerdan la directora de inteligencia, Tulsi Gabbard, la que más sabe de eso, que dijo que no hay prueba de que Irán esté produciendo armas nucleares. Y dice Trump, ella está equivocada. Y es la directora de inteligencia, está equivocada. Y lo último fue lo de Jerome Powell, el de la Reserva Federal, que dijo no va a haber baja de tasa por este y este factor, la inflación todavía está en 2 lo que yo qué, y Trump quiere que lo quiten. Hubo 2 votos disidentes en la Reserva Federal, que es un conglomerado ahí de bancos, y él está pidiendo ahora que le den un golpe de Estado. ¿A dónde vamos a llegar con un presidente que un día dice que sanciones de 100% a todo el que comercie con Rusia? Y el vicepresidente ruso, Medvedev, Dmitry, mencionó la mano muerta. La gente dice, ¿qué es lo que es la mano muerta? Eso es un sistema automático perimetral que tiene las bombas atómicas rusas, que son la mayor cantidad del mundo, que se activan automáticamente, y eso está programado con unos códigos que nadie podrá descifrar sino el que apriete ese botón. En ese sentido, Trump, y que movió un submarino nuclear, y ahora dijo un analista por ahí que se escuchó el bostezo en Rusia. El bostezo en Rusia. Pero ni modo, vamos a entrar en materia, vámonos con la portada. No, estoy bien. Pero Estamos por aquí, Nelson. Yo vi ignorada, me atacó por la retaguardia, Catherine. Aquí estoy. Buen día, Nelson, buen día, Federico, y buen día, Yanesi. Haciendo la salvedad para la audiencia que tenemos un poquito de gripe, así que en caso de presentarse cualquier tos inesperada, les pedimos excusas de antemano. Pero somos humanos. Ahí dicen que hay cosas que no se pueden negar. Voy a decirlo así, el buen gusto y la tos. Usted no lo puede ocultar, el buen gusto y la tos. Así que bueno, hoy nos quedamos con la segunda. Esperamos que en la medida de lo posible también con la primera, si ustedes así lo consideran. Son las 7:24 de la mañana, hay varias informaciones. Nelson, Federico, Yanesi, ustedes no han dejado fuera de la mesa de la mañana informativa el tema de Gaza. Y creo que vale la pena mencionar que hay recientemente, ya lo están recogiendo portales informativos a nivel global, entre ellos la cadena SER de España y también el portal argentino de noticias Infobae. Hubo un comunicado firmado por altos cargos del ejército y de la inteligencia de Israel. Piden poner fin a la ofensiva en Gaza y dicen que esta guerra podría haber finalizado hace un año y dicen que parte de lo que está ocurriendo ya no tiene justificación militar, sino que ha encontrado justificación por motivos políticos en vez de cuestiones puramente militares. Y creo que vale la pena rescatar esto porque desde el pueblo israelí hay una preocupación legítima, no solamente sobre lo que pasa en su territorio, sino también lo que ocurre con los judíos en el mundo entero. Hay algunas voces que dicen esto ha incrementado los mensajes de antisemitismo, mensajes que niegan nuestra condición incluso religiosa al margen de lo que es la justificación para algunos y la debacle para otros de la acción del gobierno de Israel, el gobierno de Benjamín Netanyahu en contra de la población civil en Gaza. En las últimas horas hemos visto por lo menos reportes de cientos de personas fallecidas por ataques justo en el momento en que iban a buscar alimento, a buscar comida en Gaza. Y las voces ahora se han levantado no solamente afuera de Gaza, afuera de Palestina, sino también dentro del propio Israel, con personas de altísimo prestigio para esa comunidad y para ese país que dicen a esto hay que ponerle un final. Aparte, compañeros, el tema del Código Penal a muchos nos sorprendió. Pensábamos que quizás el presidente se iba a tomar un par de días más. Yo decía el viernes, Federico, Nelson, que ojalá que no le pusieran muchas cosas al presidente para que el presidente tuviese tiempo para reflexionar, pero parece que no le hizo mucha falta. El presidente tomó su decisión
Y bueno, hay que esperar entonces las reacciones que nosotros vamos a ir recogiendo durante la jornada de hoy. La curva de la historia que a veces muestra estos vaivenes, ¿no? Estas fluctuaciones, y que tendrán algunas respuestas en el presente inmediato y en el futuro inmediato también. El comunicado que ven en pantalla corresponde a la Procuraduría General de la República, lo publicaron esta mañana, y Jenny Berenice Reynoso, la procuradora que no es muy asidua de la plataforma X, publicó a las 6 de la mañana un buenos días con signos de exclamación, en el que lo acompañaba de este comunicado del nuevo Código Penal, en el que esa institución califica a la pieza de ser un buen código. Dice, es un buen código. Hablan de las dificultades que tienen los persecutores para lograr penas para delitos considerados nuevos, según la legislación, y finalmente dicen que es un código perfectible, pero que es un buen código. Así arrancamos esta mañana, son las 7:28 minutos. Carolyn Cuevas está lista. Hola, Carolyn, buen día. Gracias, buenos días. Vamos a iniciar este vistazo por las portadas del Caribe con la tasa de interés de política monetaria en pausa, ya que el Banco Central ha otorgado prioridad a la estabilidad. En otro tema, el expresidente Leonel Fernández afirma que la fuerza del pueblo ha dado una demostración contundente tras las elecciones de este fin de semana. Además, ampliamos sobre los aspectos del nuevo Código Penal promulgado el domingo por el presidente Luis Abinader. Y cerramos las notas del Caribe con UNICEF, quien afirma que en el país solo 1 de 10 bebés tiene lactancia exclusiva. En la contraportada hablamos de deportes y de Cibao FC, que conquistó el Torneo Nacional Juvenil Sub-19 al imponerse en la tanda de penaltis a los Delfines del Este. Vamos a pasar ahora a nuestro portal digital cdn.com.do, donde usted puede informarse de las noticias más importantes en el país y el mundo, como esta del partido Fuerza del Pueblo, que dijo que dará a conocer los resultados de sus elecciones internas hoy lunes. También tenemos un reporte desde la cárcel Las Parras, la cual iniciará sus operaciones el 10 de agosto. Y vamos a cerrar las principales de CDN Digital, hablando de salud mental y el gasto en tratamientos de enfermedades como trastornos esquizofrénicos. Les invitamos a que siempre accedan a cdn.com.do y que adquieran el Caribe para que estén enterados en todo momento. Las predicciones del clima correspondiente a hoy lunes 4 de agosto. Dice el informe que se pronostica que el viento del este-sureste arrastrará humedad hacia nuestra área, generando chubascos matutinos sobre provincias como la Altagracia, La Romana, San Pedro de Macorís, Peravia, San Cristóbal, Santo Domingo y Barahona, los cuales se mantendrán durante las primeras horas del día. En la tarde, la combinación de una vaguada en niveles medios de la troposfera, ubicada al noreste del territorio dominicano, junto a los efectos locales, favorecerá aumentos nubosos con aguaceros locales, ocasionales tronadas y aisladas ráfagas de viento. Por otro lado, en horas de la tarde de hoy lunes, se espera la llegada de una masa de partículas del polvo del Sahara con concentración de débil a moderada, lo que provocará un cielo opaco, una sensación térmica elevada. Mañana martes, las condiciones del tiempo estarán dominadas por una capa de partículas del polvo sahariano, la cual favorecerá un cielo mayormente soleado y de aspecto grisáceo. Hasta aquí el informe del tiempo, con la clave predominante que desde esta tarde y mañana, mucho polvo del Sahara. Regresamos con más de Despierta con CDN, son las 7:36 minutos de la mañana. Leemos sus comentarios tempranito, ahí está Henry Santana, nos manda buenos días. Hola Henry, él está en Higüey, buenos días para ti. También Monchi Hiraldo dice, felicidades a Hipólito Martínez, que es nuevo presidente de la Fuerza del Pueblo en el Distrito 1 de Santiago. Mira, por ahí está la audiencia de la Fuerza del Pueblo por aquí conectada. Delio Samuel Marmolejos Ferica, hola Delio, saludos para ti y para tu familia. También Kelvin Torres, que dice que me mandó mi fotico de ayer del programa Siendo Honestos, y tuvimos una conversación interesante con Patricia Santana, abogada especialista en temas de derechos humanos, hablando del tema del Código Penal. Cuando grabamos el programa, y lo hicimos como una anotación al principio, dijimos, estamos grabando este programa hoy miércoles, el Congreso estaba debatiendo, pero la posibilidad era que se aprobara. Lo que no pensamos era que el presidente lo iba a aprobar ayer mismo, pero bueno, ahí está.
Alan Daniel Vargas Corsino nos dice buenos días, ¿cómo están? A ver, ¿cómo es eso? Mira, muchacha. ¿Qué? Dígame. Ah, gracias. Ahí es, gracias por la imagen y el video. Ahí está Patricia Santana. Patricia me decía, por cierto, que varios de los artículos que mencionábamos en ese momento, y conversaba con ella anoche, fueron reescritos. Se reformaron algunos con algunas salvedades que se hicieron desde la Procuraduría General de la República. O sea, que hubo algún articulado que mejoró en la pieza y que quizás situaciones que preocupaban, por ejemplo, como el hecho de la castración química, pues quedaron fuera del código, ¿no? Había quienes decían, sí, a los violadores sexuales hay que castrarlos químicamente. Bueno, a lo mejor usted está de acuerdo con eso, pero lo que decía Patricia, que es una especialista en temas de derecho, yo no, es que, o sea, la justicia se puede equivocar. La justicia se puede equivocar y es lo que pasa, por ejemplo, con temas de pena de muerte. En fin, por acá voy a leer también a Andy Heredia, que nos saluda. Hola, Andy, un abrazo para ti. Gracias. ¿Alguna explicación en el tema del periodista detenido en el destacamento de Naco? Aguántanos ahí, Andy, quizás un poquitico más adelante hablaremos sobre ese particular. Saludos a Diego Pesqueira. Por aquí comenta Alejandro Ramírez que tiene 20 grados en Suiza, o sea que hay una temperatura fresquita por allá, que es chévere. Alejandro se llama Envidia Sana. Por aquí tenemos calor, mucho calor, aunque vendrán lluvias. Hay, si no me equivoco, 6 provincias en alerta, así que presten atención al llamado de las autoridades. Y hoy quiero coincidir con un artículo de opinión publicado en Diario Libre, si no me equivoco es de Omar Santana, y Omar hacía la referencia a los padres y el tema de los niñitos y el cuidado de los niños. La semana pasada un menor de edad lamentablemente perdió la vida en un parque acuático en Santiago y se iniciaron investigaciones, el centro ha sido, si no me equivoco, clausurado, y aunque Omar en su texto decía, sí, por supuesto, a todas las empresas, etcétera, hay que pedirles un mínimo de medidas de seguridad. También es cierto que los padres tenemos que tener un cuidado especial, sobre todo en lugares donde hay aglomeraciones de personas. En fin, te lo digo, amigo, porque me estás hablando del tema del clima. Y bueno, en estos días se presta mucho el asunto para que la gente vaya a la playa, vaya a los ríos. Así que atención con los menores de edad. Yo he insistido en que República Dominicana debería tener como materia obligatoria en la educación primaria aprender a nadar. Pero eso no es una tarea pendiente, preferimos mirar a otro lado. Pero bueno, Catherine, ¿qué vas a pedir tú que naden? Sí, aquí tenemos problemas hasta con la tanda extendida. Nada, buen día, arrancamos con informaciones. El presidente Luis Abinader promulgó ayer domingo el nuevo Código Penal de la República Dominicana, marcando un avance que sustituye la legislación que rigió en el país desde 1884. Tras décadas de intentos fallidos, este nuevo Código Penal actualiza una nueva legislación de 141 años que fue aprobada por los partidos políticos mayoritarios. El nuevo Código Penal, que se puede definir como un paso de avance, se erige como una pieza clave para la protección de los derechos de las personas, el fortalecimiento de la seguridad ciudadana y la persecución efectiva de los delitos. Entre sus avances más relevantes destacan la tipificación de nuevos delitos como el feminicidio, el sicariato, el ciberbullying, la violencia económica, la difusión de deepfakes con fines de chantaje, la estafa piramidal, la intermediación financiera no regulada, la instigación al suicidio, entre otros. Se tipifican todos los supuestos convencionales de crímenes de lesa humanidad y genocidio y la desaparición forzada, los delitos con dolo eventual y culpa consciente, los daños por dopaje, el autosecuestro, la falsa denuncia, la obstrucción de justicia, y se eleva la pena para la violación sexual dentro del matrimonio o en relaciones de pareja. También el aumento de las penas de prisión hasta 40 años e incluso hasta 60 años en caso de concurso de infracciones graves, entre otras medidas. Como estábamos mirando desde la semana pasada, el Código Penal iba a ser una piedra de toque en el sentido de que este periplo comenzó hace más de 2 décadas en el Congreso Nacional y fueron varias veces la que perimió o que fue observado
o que pese a las recomendaciones de los presidentes que en su momento lideraban el país. Yo creo que ciertamente, después de 141 años, poder contar con una pieza jurídica, definitivamente que es una novedad y que es un paso de avance. Sí, puntos suspensivos o condicionales. Sí, pero algunos sectores tienen reclamos. Algunos sectores entienden que pudo haberse hecho un mejor trabajo. En definitiva, aquí se abrirán dos posibles vías de decodificar esta situación. Una es la jurídica, que es territorio de juristas, de la doctrina y sobre todo de los tribunales. Sobre todo amén con la vacatio legis que se abre, se sabrá qué tan inconstitucional son algunos de los artículos que señalan algunas ONG o algunos juristas, pero también hay un plazo de un año para poder, digamos, revisar y actualizar. La otra vía de decodificación es la política, porque esto es indudablemente un hecho político, porque si algo caracteriza a todo Estado es el monopolio de la violencia y de la política represiva, y esta se encarna en un código penal. La cristalización del poder represivo del Estado, que es uno de los fundamentos de su autonomía y de su soberanía, está encapsulada y expresada en un código penal. Y este nuevo, por lo tanto, todo código penal, aparte de ser jurídico, es un hecho político. Para más señas, el anterior duró 140 años. Entonces, ese hecho político puede tener repercusiones afuera del gobierno o adentro del gobierno. Afuera tenemos el tema de la oposición, lo veremos ahora. El PLD ha utilizado, para poner ejemplo, su bandera de que este código es un retroceso, y esto es una interpretación jurídica, pero también es un cuestionamiento político. La Fuerza del Pueblo, por su lado, estaba llamando a que fuera aprobado, por las posiciones que sean. Ambos tienen derecho a ejercer las posiciones que quieran, pero están transmitiendo desde clave política, como también desde clave no política, están transmitiendo muchas ONG críticas que en su momento apoyaron a un presidente y a un partido que dijo en el 2000, antes de ganar las elecciones, que iba a apoyar las 3 causales y que luego no lo hizo. También están en su derecho, todo el mundo está en su derecho. Ahora, la posición la tenía el presidente, ya para finalizar, adentro del partido. El debate era adentro. El debate era si reafirmar su liderazgo promulgando un código luego de lo que el presidente Pacheco le dijo en el Senado, porque no fue a la primera dama ni a las hijas del presidente el mandado fue al presidente de la República, a él fue, y así se cogió la seña, porque era o endosar un trabajo, si se observaba, rechazar ese trabajo, y ahí empezaría la decepción, y detrás de la decepción partidaria vendrían otros cuestionamientos, máxime con un presidente que recoge en 3 años, en el 2028. Yo creo que el presidente Luis Abinader asumió una posición responsable. Puede ser crítica, se le puede criticar o no, pero ha sido responsable ante la historia, y esto indudablemente que abrirá otras vías interpretativas, pero el país cuenta con un código penal. Bueno, tiene mucha vía interpretativa también la actitud del presidente. Quiero comenzar por ahí, porque el presidente en más de una ocasión manifestó su acuerdo con la inclusión de los 3 causales. Comencé por ahí, no es que yo quiero reducir el código a las 3 causales, ya yo aclaré la semana pasada, es mucho más que eso, pero en el caso del presidente, de su familia, que marcharon por esas 3 causales, y del PRM, que la incorporó en su programa de gobierno expresamente en el 20, ya eso tiene que tener una lectura. El presidente, claro, siempre ha estado de acuerdo con eso. Después que llegó al poder, él comenzó a morigerar un poco la posición. Dijo, eso implica muchos temas religiosos. Eso y lo implicaba desde antes que el presidente se lanzara a la calle, que él no podía imponer una posición, claro. Cuando él incorporó eso en el programa de gobierno del PRM, no podía imponer una oposición, porque incluso no era mayoría en el Congreso. Y dice que ha sido respetuoso del Congreso. No sé si hubo un tipo de acuerdo político, pero ayer al mediodía llamé a un amigo del Congreso, dije, ya fue enviado el texto de la nueva ley. Me dijo, sí, eso se envió de una vez. Eso se aprobó el viernes, ¿verdad? O la noche del jueves, ¿cómo fue? La noche del jueves. La noche del jueves. Bueno, la madrugada del viernes, porque fue a las 3 La de la madrugada mañana. del viernes, probablemente entonces se le mandó el mismo viernes al presidente, muy diligente los congresistas, porque realmente ayer al mediodía me dijeron, ya eso está en manos del presidente. Es decir, que recibiese la pieza el viernes o el sábado, ya estaba
determinado a promulgarlo. Claro. Eso no fue de que Antoliano, revísate eso. Nada. Ya, había una determinación política. Y el costo político se puede manifestar porque hay muchas mujeres disgustadas, señores, con eso. Y no solo las mujeres. Las encuestas, todas las encuestas que se pasaban aquí, vamos a señalarla de mi amigo Rafaelito Acevedo Lagalu por su prestigio, la mayoría de la población dominicana estaba de acuerdo de que en casos excepcionales debían tomarse medidas contra el aborto. Y eso estaba muy bien argumentado, porque la práctica del aborto no se ha reducido en ninguno de los países donde no está normada. No. ¿Entiendes? Pero además, en las legislaciones de casi la totalidad de países del mundo, más de un 90% de los países del mundo contemplan situaciones excepcionales. Es decir, que ahora nosotros somos y seguiremos siendo una de las excepciones. Esto es un problema bastante serio. Y reitero, no quiero reducir el problema a las 3 causales, pero hay una lógica de hierro. Ninguna mujer quiere enfermar de gravedad durante el embarazo. Nadie quiere enfermar de gravedad. Tampoco quiere ser violada ni una mujer. Y mucho menos que una criatura en su vientre con deformaciones, con malformaciones, con la vida, tenga que verse. Yo creo que hay que pasar esa página, mientras tanto, incorporar nuevos delitos, claro, allá hay muchos delitos, hasta los motoristas que calibran pueden ser sancionados. Pero no quisiera apandillarme en las cosas buenas, obviando las cosas malas, que es lo que yo estoy viendo ahora. Mucha gente, es un código moderno, como dice mi amiga Jenny, que no he leído todavía su comunicado. Es verdad, en materia de delitos se ha incorporado como 70 penalidades que tienen que ver con los nuevos tiempos, que ese código añejo, vetusto, no lo iba a recoger. Pero ahí se metieron excepcionalmente, que es lo que a mí me llama la atención, cuestiones que no estaban en la mesa de discusión. Vamos a comenzar la discusión, no sé el derrotero que va a tomar en este año y si eso se va a poder variar. Pero ahí se metieron, oye, Catherine, el artículo 173. Ese es el que tengo aquí en pantalla para leerlo ahorita en detalle. Bueno, no castiga la discriminación por orientación sexual ni identidad de género. No, eso no existe. Crímenes de odio. No hay gente así. No se reconoce como agravante un crimen de odio. Permite que alguien justifique un trato desigual por creencias religiosas, éticas y morales. El respeto al poder, artículo 310. Cualquier funcionario puede decir que Catherine Hernández o Yanesi Espinal está dañando su moral y su honra. Porque está irrespetando el poder. Y el de Santana no era el 210. Y respetando al poder. No burlarse del poder. Ese lo copiaron desde Santana. El de Santana era el 210, nada más le subieron 100 al título. Y vamos a revisar en detalle un artículo que en particular nos compete, que tiene que ver con lo que se llama espionaje. Porque si ustedes, nosotros, cualquier periodista, participa en una red internacional de investigación de un caso periodístico y empieza a compartir documentos para allá y para acá, puede ser considerado espionaje. Mira, la agresión sexual en casos de personas adultas prescribe a los 20 años. Ajá. Si miramos a Estados Unidos, ¿cómo han desempolvado? Los michos. Casos de 30 y 40 años. Aquí no se va a poder a los 20 años. Para los niños es 30. Y lo más grave, los delitos contra el patrimonio público prescriben a los 20 años desde que se comete el hecho. ¿Qué es eso? Eso es corrupción cuando hablamos de eso. ¿A cuántos años? 20 años. Desde que se comete el hecho. Los delitos contra el patrimonio público, desde que se comete el hecho. ¿Hubo gente que hizo fiesta ayer entonces? La corrupción. Pero yo te digo, hay que hacer una discusión amplia. No me gustó que se incluyeran muchísimas cosas que no estaban sobre la mesa. Claro. Y hemos reducido el asunto que las 3 causales, que yo sigo pensando, eso es una aberración del legislador, no prestarle atención hacia allá. De fiesta también, además de los corruptos, los sectores conservadores de la sociedad, los sectores más retrógrados, no solamente por las causales, sino por eso que hablábamos de la discriminación, del crimen de odio. Un doctor, mire este ejemplo que se lo leí a un amigo esta mañana.
Va un gay LGTB y el doctor con ese código dice, yo no opero a esa persona y tiene amparo. Mire qué ejemplo más Y absurdo. tiene amparo. Bien. Bueno, es mucho lo que se va a decir del código, especialmente los juristas se encargarán de la parte, las variables que introduce, pero desde el punto de vista político, quiero resaltar la coherencia del Partido de la Liberación Dominicana, porque el presidente Danilo Medina observó el Código Penal cuando fue presidente, precisamente porque no incluyó las eximentes al aborto, y ayer el PLD retomó ese discurso, criticó al PRM que le había hecho esta promesa de campaña a sectores relevantes que hoy entonces están en silencio. Precisamente aquí, de pasar de la coherencia del PLD, quisiera puntualizar la incoherencia de algunos sectores que en otros tiempos usted lo hubiese visto con rebelión en las calles, en los medios de comunicación, que a esos legisladores lo mínimo que le hubiesen dicho, si hubiesen sido de otro partido, era que lo hubieran llamado violadores de mujeres, muchísimas cosas desproporcionadas, solamente porque no se cumplía con exigencias como despenalizar el aborto. Sin embargo, hoy esos sectores quedan cuestionados. ¿Por qué? No lo entendemos. Porque ya hay una agenda mundial distinta, especialmente desde los Estados Unidos, para estos temas. Porque el partido que está en el poder era su aliado estratégico para hacer presión política, no por un tema de defender derechos, sino por un tema de la toma del poder, que en el fondo de lo que se trataba era de una agenda política. O el silencio obedece a que sabe que esto de toda manera iba a ocurrir, porque el presidente Luis Abinader tenía una decisión tomada de promulgar este código independientemente de que había sido una promesa de campaña que se ha violado. Entonces, el silencio de esos sectores que presionaban en otros tiempos, cuando se trataba del Partido de la Liberación Dominicana, queda cuestionada. Sin embargo, sobre el presidente Luis Abinader, hay que decir que yo creo que ha sido una decisión responsable la de promulgar el código, independientemente de que haya hecho una promesa de campaña distinta. Esa promesa que en su momento lo que hacía era sumar voces políticas para fortalecer la oposición contra el Partido de la Liberación Dominicana y lo que es hoy Fuerza del Pueblo, no tenía otra meta que llegar al poder. Ahora, una vez usted en el poder, yo creo que tiene que sopesar, y si es necesario, tener que dejar de lado lo que usted pensó que podía hacer, independientemente de que lo siga creyendo así. La responsabilidad con la sociedad está por encima de eso. Yo creo que este país no se podía seguir dando el lujo de decirle a este pueblo que íbamos a seguir operando con un código tan obsoleto solamente porque había una exigencia de que aquí hay que despenalizar el aborto en 3 circunstancias, a pesar de lo que manda la Constitución de la República. Y aquí también quiero hacer una puntualización con relación al discurso que ha tenido el Partido Fuerza del Pueblo. Dentro de lo que ha ocurrido a nivel internacional, la postura de la Fuerza del Pueblo y su presidente Leonel Fernández me parece que siempre ha sido la más coherente y la más consona con la prudencia y con lo que debe de ser. Leonel, siempre lo escuchamos decir, eso es un tema que lo tiene que decidir el Tribunal Constitucional. ¿Por qué? Porque aquí hay un mandato de la Constitución de la República que se protege la vida desde la concepción hasta la muerte, y donde existen las excepciones siempre ha sido un fallo de los tribunales. ¿Por qué? Por un tema de respeto y de proteger los derechos fundamentales. Entonces no teníamos que mantener estancado el código por un tema en el que no hay consenso. Así que la clase política yo creo que ha sido coherente y le ha dado al país lo que se ha podido, no perfecto, pero que se puede mejorar muchísimo, claro que sí. Pero tenemos un nuevo código, tenemos 12 meses para debatirlo y de aquí en adelante que se hagan los ajustes que se tengan que hacer.
Miren, solamente algunas anotaciones. Los que de alguna manera u otra ven este programa saben cuál es mi posición sobre el tema de las causales. Yo he dicho de manera reiterativa, y es una posición personal, eso no quiere decir que tenga que ser la verdad, no. Estamos en un país democrático, pero ese país democrático votó por un partido que apoyaba las causales. Y hoy definitivamente ese país que apoyó a ese partido que votaba las causales se pone de brazos cruzados o por lo menos coloca las manos así como el John Travolta del meme, ¿no? Y entonces, ¿cómo funciona esto? Porque es muy evidente que para asuntos que tienen que ver con la dignidad, sobre todo de las mujeres, pues hay distintas lecturas. Para esos hay distintas lecturas, hay libertad de albedrío, en fin. Yo quiero que ustedes vean lo que pasa con el artículo 173. Está en pantalla, compañeros de producción, si me ayudan y lo colocan allí para que podamos ver gráficamente lo que mencionaba Nelson con relación al tema de la discriminación. Está contenido en el capítulo 5 de este Código Penal. Y ahí en la discriminación, en la explicación dice que constituye discriminación el hecho de incurrir en cualquier trato desigual o vejatorio contra una persona física por razones y contabilicen sexo, color, edad, discapacidad, nacionalidad, vínculos familiares, lengua, religión, opinión política o filosófica, condición social o personal y cualquier otra forma de discriminación basada en características o condiciones inherentes a la persona. O sea, 11. Pero no mencionan, por ejemplo, por el tema de su orientación sexual. Es como que da alergia, ¿no? Mencionarlo, como que es que esa gente no existe. Y eso en sí mismo constituye, pienso yo, una discriminación a un grupo poblacional que existe. Entonces, además, cuando usted sigue leyendo el articulado y va a los párrafos, usted entiende, por favor, señores de producción, colóquenmelo en pantalla para que la gente pueda ver de lo que estoy hablando. En el párrafo 1 y en el párrafo 2 dice que se incurre en una conducta. Aquí lo pongo así, gracias, porque me imagino que era eso es lo que pasaba. Miren, dice, incurre en la conducta antes descrita el trato discriminatorio dado por una persona jurídica a una persona física en relación de las siguientes circunstancias enunciadas. Y dice, las prohibiciones de este artículo se aplican sin detrimento de la libertad de conciencia y de culto con respecto al orden público y a las buenas costumbres. Y dice el párrafo 3, oigan, no habrá discriminación cuando el prestador de servicio o contratante fundamente su negativa por objeción de conciencia o motivos religiosos. Entonces uno dice, bueno, entonces ¿para qué ponen ese artículo? No se entiende. Está como de adorno. O sea, hay discriminación si usted hace esto, pero si usted objeta razón de conciencia o libertad de expresión, bueno, pues ya, eso no es discriminación ninguna. Entonces eso no tiene ningún sentido. Eso genera, por supuesto, mucha confusión y podría dar al traste con una cantidad de violaciones, por ejemplo, a la dignidad humana en materia de discriminación. El artículo 275 es una perla. Mientras lo busco, si quieren, vengan con nosotros y con esto cierro. Porque esto no es un tema nada más de causales. A ver, me voy al 275. Es que es largo el código, señores. Ayúdenme acá, amigos de producción, para que la gente lo vea. El artículo 275 tiene que ver con eso de grabar a los agentes del orden público, me refiero a la policía. Cuando usted lo graban, agente policial, y usted impide que lo graben, ¿verdad? Ahí está, el 275, gracias. Dice, violación al derecho de grabar el arresto. Y dice, el agente militar que impide a un ciudadano grabar o filmar el arresto, el registro o allanamiento será sancionado con 15 días a 1 año de prisión. Menor, multa de tal, no sé qué. Pero fíjense ustedes, el párrafo 1 y 2. Lo establecido en este artículo no es aplicable cuando se interfiera con la labor de la gente o ponga en riesgo su integridad. Y entonces, el agente puede decir siempre que él estaba cumpliendo con su trabajo. Entonces eso no tiene sentido. Y el párrafo 2 dice, la grabación, oye esto, Nelson, solo podrá ser publicada con el consentimiento de la persona intervenida. Y dígame usted qué agente que le esté violando su derecho le va a permitir a usted que usted publique esa grabación. Es un absurdo. Entonces, hay temas que están ahí cojeando. Y solamente, porque hacía la mención sobre el tema de las causales al principio,
Yo creo que yo soy de las mujeres que está realmente disgustada con la aprobación de esta pieza, así lo digo. También respeto a las que estén a favor y que lo aplaudan, me parece muy bien, esa es la democracia. Los sectores que creemos en el tema de las causales tenemos que seguir trabajando en convencer, más allá de las que ya estamos convencidas, en que hay razones suficientes de derecho para ampliar la protección de los derechos de la mujer, para dejar de decir a una mujer que ha sido violada, no importa que te violaron, jódete y ten a ese muchachito para siempre. No importa si te violó tu papá, tu hermano, tu abuelo, jódete. Eso es lo que esta pieza tiene. Pero, en fin, hay quienes consideran que eso está bien. La curva de la historia es así, no va en línea recta. Amanecerá y veré. Vamos a pausa. Bueno, espérate, antes de la pausa, solamente la puntualización. También el CONEP emitió un comunicado esta noche, dice que es un paso de avance, Sí. aunque dice que deberá seguir siendo escuchada la parte de la sociedad que tiene algún tipo de criterio. O sea, se está inscribiendo en que debe abrirse una discusión. No sé dónde va a conducir en este año de vacaciones legislativas para tratar esta ley, pero la mayoría, el Ministerio Público ya se pronunció, la Iglesia se ha pronunciado porque resulta favorecida. Yo creo que debiera haber espacio por una discusión. Yo me quejaba aquí que en esos bamboleos de que el Senado lo mandó a los diputados y le hicieron 150 correcciones. Correcto. Incluyendo, No, y se avanzó mucho. incluyendo 40 de fondo. Tal vez había que darle más tiempo a socializar este asunto. Pero ojalá que se abra la discusión. No quería irme a la pausa. Se hablaba de la crítica de Danilo al principio, a la tan detendida y a las aulas. Sí. Y la crítica que hizo Leonel a la economía, tomándole la palabra a Abinader. Ojalá que el presidente esta tarde no diga, ese es el papel de la oposición. Yo creo que debe articular un equipo el presidente porque le están tirando de los molinos. Por ejemplo, eso que dice Danilo, de la tan extendida de las aulas, debe haber alguien que salga hoy Que responda. de manera sobria, pero bien documentada, con datos concretos, decirle, usted se está equivocando porque lo que pasa es esto, esto y lo otro. El presidente trató de dar una explicación lógica en la semana pasada, que hay presión en el este, pues está yendo todo el mundo para allá, porque allá que construyen hoteles, 500 empleos, 2.000 empleos, y arranca para allá todo el mundo con tu familia, entonces están presionadas las aulas. Eso podría ser una explicación, pero ojalá que no se siga despachando a la oposición con... Ese es el papel de la oposición, criticar. Quería hacer esa precisión porque no nos dio tiempo a desmenuzar un poquito la crítica que de diferentes litorales se le están haciendo al gobierno, incluyendo la economía. Ahora sí. Regresamos con más, son las 8:11 de la mañana. Gracias a ustedes por continuar con nosotros. Tenemos el gusto de presentar a continuación al diputado y vocero del Partido de la Liberación Dominicana, Gustavo Sánchez. Es uno de los honorables que estuvo durante las discusiones y la votación de este Código Penal, que ya es ley, aprobado por el presidente de la República, promulgado por el presidente de la República, y queremos preguntarle tanto sobre ese tema, sobre otros pendientes del Congreso, además de particularidades del Partido Morado. ¿Cómo estás, Gustavo? Gracias por estar aquí. Muy bien, encantado de estar con ustedes. Feliz de poder socializar algunos temas que están en la palestra pública y de la cual yo fui actor, uno de los actores. Gustavo, ¿cuántos diputados tiene el PLD en este momento para refrescar a la audiencia y edificarla? 12 diputados, 12. De esos que hacemos mucho ruido. De esos 12 diputados, ¿cómo votaron por el Código Penal? Por el Código Penal votaron 8 a favor, Sí. 2 no estuvieron y 2 nos opusimos. ¿Eso se traduce en qué? ¿El Partido de la Liberación Dominicana funciona de una manera similar a la del Partido Revolucionario Moderno en virtud de temas que se consideran religiosos, en temas que se consideran dogmáticos? O sea, ¿le da libertad el PLD a sus miembros de votar como quieran, aunque sus líderes hayan insistido en que el Código Penal debería, por ejemplo, tener 3 causales? Mira, ese fue un tema que se ha discutido bastante, tanto en el bloque de diputados del PLD como en el partido mismo. Afortunadamente, yo soy el vocero del bloque de diputados del PLD y por lo tanto tenía la bandera de los principios y las convicciones que tiene mi organización. Naturalmente que cuando los partidos
han perdido la ideología, pueden entrar todo el mundo, gente dogmática, gente religiosa, pastores evangélicos y demás. Entonces, en esa dirección se generó discusiones amplias, no solamente ahora, sino antes, sobre la convicción que tenían algunas personas muy dogmáticos a procurar que si el proyecto de ley del Código Penal se presentaba liberando de penas a la interrupción del embarazo a aquellas personas con compromisos religiosos, dogmáticos, de fe, tuvieran la discrecionalidad de votar según su convicción. En esa dirección yo hice grandes esfuerzos, ahora mismo, grandes esfuerzos, por tratar de motivar a los compañeros que necesariamente no eran comprometidos religiosamente, a los fines de que adoptaran la posición partidaria, que era básicamente oponernos por coherencia, por convicción, a una serie de elementos que independientemente queríamos el código, no queríamos obstruir el código, no. Inclusive participamos en el debate y tratamos de construir nuevas herramientas favorables a lo que la sociedad está demandando. Sin embargo, permanecían de manera muy marcada el tema de la penalización de la mujer, el derecho que tiene una mujer a decidir en un momento determinado, es un derecho que tiene. Entonces tú no la puedes, uno llegó a un momento si ir por la justicia o un castigo. O sea, la justicia la condena y nosotros la castigamos. Entonces, en esa dirección, nosotros mantuvimos de manera firme nuestra decisión. Y digo todo esto, Catherine, porque en la sociedad dominicana hay mucha doble moral. Estamos llenos, rebosantes de doble moral. De los legisladores todos, sin ánimo de señalar a nadie, casi todos están comprometidos que si le pasase algo a una de sus hijas, seguramente van a Puerto Rico y resuelven su tema. O encarece la interrupción del embarazo, porque va a venir un médico y dice, no, yo te cobro 500,000 para mantener el silencio. Y una mujer de Villajuana lo va a mantener. No, va a hacer un brebaje, va a tratar de interrumpir su embarazo y va a morir de esa circunstancia. Entonces, en esa dirección, no sé, si es que le tienen miedo al voto, probablemente le tengan miedo al voto, porque las iglesias se mantuvieron de manera militante, chantajeando, sonsacando. Hay una pastora, una famosa Patrocinio, que iba a hacer lo mismo al hemiciclo, a la Cámara, de manera burda. Llegó un momento hasta que esa señora se hizo valer de alguien para prostituir el fuero del hemiciclo, dejándonos nosotros jugueticos de niños, supuestamente que nosotros éramos unos asesinos, y poniéndole en cada curul. Eso nunca se había visto, absolutamente nunca. Y ese proselitismo, y ese fanatismo, y ese lobismo chantajeando, llegó hasta el último momento. Entonces, en esa dirección, este Congreso, básicamente la Cámara de Diputados, últimamente conservador, extremadamente conservador, no sé por qué, llegó a la conclusión de votar y aplaudir y felicitar y hacer una fiesta sobre lo que ellos estaban decidiendo. Eso fue lo que pasó. Gustavo, al margen de digamos, de este tema que tocas, de las tres causales, que indudablemente es una piedra de toque dentro del Código Penal a lo largo de una discusión de 2 décadas, si como partido y como diputado que eres, ¿cuál es la evaluación que se pudieran hacer de los 400 y tantos artículos? ¿Cuáles, digamos, fueron pasos de avance? ¿Cuáles pudieron haber sido mejorados y cuáles definitivamente merecían otro destino? Definitivamente yo pienso que la pieza en su conjunto es buena. Se instituyeron algunos nuevos delitos penalizados, básicamente que tiene que ver, el feminicidio se dividió del homicidio. Antes matar a una mujer se consideraba un homicidio, y para focalizarla y aumentar la pena de forma tal que pudiera enviar un mensaje a los hombres, básicamente se creó la figura del feminicidio. Antes se discutía si el asesinato de una mujer
tenía género, o el homicidio tenía género, o un hombre o una mujer. En este caso, para focalizar, llamar la atención de que la parte vulnerable de la cosa, del asesinato de una mujer, se creó la figura del feminicidio. El genocidio se creó también por penas, el terrorismo, el sicariato, también los delitos, por ejemplo, por corrupción, se instituyeron como delitos penales. Por lo tanto, la pieza en sentido general fue buena, a excepción básicamente nosotros creíamos que podían mejorarse y siento que tenemos todavía un año para su aplicación. Y en este año pudieran provocarse un debate a los fines de que esa pieza también puede ser modificada, no está petrificada de forma tal que si las condiciones se creasen, esas falencias que yo entiendo que permanecieron, por ejemplo, como la discriminación que está envuelta en un artículo, como el hecho de liberar las iglesias, los partidos políticos, de lo que tiene que ver con las condenas penales, se les facilita, o sea, no, las personas jurídicas de los partidos no son condenables, o sea, un partido y una ayuntamiento, iglesias. Pero ayuntamiento ponlo como Estado. Estado, sí. Ponlo como Estado, pero vamos a los partidos y vámonos a la iglesia, que son ONG. O sea, ¿puedo yo recibir como iglesia y Jesucristo Superstar, por ejemplo, y recibir $1 millón, por ejemplo, de dudosa procedencia, guardarlo en mi cuenta y no ser objeto de lavado de activos? O sea, yo no ser objeto de lavado de activos. O sea, estoy liberado de culpa, yo como institución, llámeselo como quiera llamar, llámese un partidito que tú creas para picar, para buscar dinero, para recibir dinero de donde tú quizás no puedas demostrar. Entonces, porque yo soy un partido, como persona jurídica, no soy condenable, no soy vinculado a una condena penal sobre el nuevo código. No, y la iglesia también. Entonces, ese debate fue beligerante, porque yo no sé cuánto respeto a la iglesia, correctamente lo respeto, espero que ellos me respeten a mí también, tengo derecho a disentir, y yo no creo que un pastor tenga normas más educadas que yo, no creo que no. Yo nunca he llevado un verifón para cobrarle a nadie. Y ahora hay iglesias que cobran con verifón. Entonces, respeto todo eso. Entonces, deficiencia que hubo, no condenar a los partidos, por ejemplo, como personas jurídicas para ser objeto de denuncia penable, o sea, de condena penable, no condenar las iglesias. El hecho también de la discriminación está envuelta, la envuelven en palabritas que a veces tú no la entiendes, pero está la discriminación. Por ejemplo, una institución, llámese como se llame, tiene el derecho a discriminar o a no hacer valer exactamente si tú eres religioso, si tú eres musulmán, si tú vas... Yo tengo la discreción de no aceptarte a ti como empleado porque tú no eres de la religión que yo creo. Objeción de conciencia, objeción de religión. O yo tengo derecho a evitar que tú entres a este restaurante porque tú estás caminando raro. Eso es discriminación. Entonces, la envuelven en una especie de discriminación soterrada sobre la base de conceptos éticos y que las instituciones tienen esa discrecionalidad para hacer eso. Entonces, esa parte, entiendo yo, pudo ser mejor, pudo mejorarse, pero la concepción de este Congreso, de esta Cámara, el Congreso en sentido general, es últimamente conservador, muy conservador. Gustavo, el debate sobre el contenido del Código Penal, y como usted mismo ha dicho, durante todo este año podría incluso ser objeto de alguna modificación. Sin embargo, me gustaría centrarme sobre el Partido de la Liberación Dominicana, que ha tenido un reto luego de tener que acatar la sentencia del Tribunal Superior Electoral, que establece que no puede adelantar la elección de la candidatura presidencial, que era la estrategia de la organización para, vamos a decir, colocarse en una posición ganadora para el 2028. Después de esto, ¿cómo va a ser el rediseño del PLD
específicamente con relación a la candidatura presidencial, porque estaría como en desventaja frente a otras organizaciones de oposición. Mira, realmente no fue una estrategia de la organización per se. Eso no llegó a establecerse como una decisión partidaria. Habían equipos, habían corrientes del partido que abogaban porque el partido decidiera temprano quién podía ser el candidato que nos representara. Pero eso no llegó a consumarse como una decisión partidaria. Primero porque tenía que llegar al comité central, se discutió en el comité político se dividió entre los que estábamos en contra, de lo cual yo fui uno, y los que estaban a favor. Entonces, en esa dirección, pudiera yo decir que no llegó a consumarse una decisión partidaria. Habían corrientes de simpatía en una dirección o en otra. Perfecto. Entonces, ¿qué pasó? Como el Tribunal Superior Electoral, el Tribunal Constitucional y demás órganos del Estado fueron prácticamente hijos de nuestro gobierno. Fueron órganos del Estado concebidos del PLD. Y nosotros no tenemos de otra que no sea acatar en toda su parte la decisión que tomaron el Tribunal Superior Electoral. Entonces, ¿qué hacer? Feliz y contento. O sea, nosotros estamos movilizándonos por toda la geografía nacional y en vez de ser uno que potencialmente fuera el candidato, hay 6 o 7. Entonces, cuando uno está en Higüey, otro está, por ejemplo, en Montecristi, o cuando no, Danilo está, por ejemplo, como estuvo ayer en La Vega, él y Johnny, estuvimos acompañando. Por lo tanto, lo que pudiera verse como una debilidad se puede convertir en una fortaleza. Además, que da la oportunidad que otros aspirantes vean la necesidad de la unificación partidaria y pudieran salir al ruedo. Si hubiéramos electo uno desde ya, que fuera, este es el enviado por Dios y este va a ser nuestro candidato, por ejemplo, quizás no unificaba completamente al partido. Y ya hoy se habla de Gonzalo, hoy se está hablando que ¿Te va a Gonzalo... apoyar a Gonzalo? Yo siento que yo voy a apoyar el aspirante presidencial del partido que unifique. Y yo creo que ahora, en estos momentos, el que unifica al partido es Gonzalo. Y nosotros tenemos como una deuda con Gonzalo. Pero ustedes ya le preguntaron a Gonzalo si él quiere. Sí. Si yo no hubiera instruido, mírame a los ojos. No, yo no. Pero yo quiero... Ponle la cámara, por favor. En el Cibao dirían... Vean a los ojos a Gustavo Sánchez. Mírame a no los yo. ojos. Si yo no hubiera instruido esa convicción o ese deseo de Gonzalo representar al partido ya para unificarlo como estructura para competir de manera exitosa, yo no estuviera hablando en este momento. Pero Gonzalo tiene unos problemas en la justicia ahí. Estaría en manos del sistema de justicia esa candidatura en todo caso si quieren hacer daño. Pero yo quiero referirme a lo que tú dices, que hay muchos aspirantes, uno está en Higüey, otro está en Santiago. Dice que son 6 o 7. Tú estás aplicando la ley del mercado, pero al revés. O sea, dice lo que abunda no daña, pero la abundancia tiende a bajar los precios. Cuidado si está bajando la calidad del debate y de las aspiraciones. Yo pienso que no. Inicialmente, para referirme a las imputaciones que el compañero Gonzalo tiene, naturalmente él ha respondido de manera marcada. Es más, cuando haya tenido que ir a las invitaciones que le han hecho, ha ido feliz y contento. Ustedes no han visto la foto. Sí, pero ahorita lo condenan. Usted está más contento que él, queda su Gustavo. Es contagiosa la contextualidad. O sea, mañana va a llover, Nelson. No es conjetura, es un expediente. Pero está bien. Casi todos los expedientes, no estoy quitando de culpa a nadie, terminan en desistimiento. O sea... No, pero está bien. Yo digo, cuidado si ustedes se están apoyando a Gonzalo para liberarlo de... ¿Y por qué no? Digo yo, ¿verdad? Estamos conjeturando. ¿Y los gringos apoyaron a Trump para quitarle la pena, las imputaciones que tenía? No, él no tenía ningún impedimento legal. Pero estaba imputado como en 14 cortes de Estados Unidos. Y no estoy comparándolo, básicamente las violaciones que de manera deliberada, creo yo, que Donald Trump hizo en Estados Unidos. Pienso que se impuso una estructura de poder en Estados Unidos para liberarlo de responsabilidad
penales en esos momentos y lo llevó hasta la candidatura presidencial. Lo liberaron. Sin haber sido condenado. O sea, bueno, Pero bien, no queremos dispersarnos, pero para mí fue una sorpresa. Yo pensaba que lo de Gonzalo era un jueguito. No, ¿y por qué? Gonzalo ahora mismo tú lo mides y es el compañero que tiene mayor aceptación. Pero él está en eso, porque él dijo, hasta ahora no, pero quién sabe. Pero Nelson, yo soy vocero, no soy vocero de él, pero yo soy dirigente del comité político, tengo amplias trabajos. Danilo estaría con Gonzalo entonces, remontándote. Danilo está feliz de que el PL salga con un candidato para optar por la presidencia de la República de manera exitosa. El que sea de nosotros, quien sea de nosotros, es mejor que los otros aspirantes de otro partido, quien sea. Y yo siento como que hay una gonzalomanía en el pueblo. Me ha sorprendido. Gustavo, volviendo al tema legislativo, vimos que en la Cámara de Diputados el Código Penal fue aprobado con una ñapa temprano, al final, con unos préstamos ahí, 615 millones de dólares. Cuando uno entra a alguno de los préstamos, parecería que son necesarios, como el tema de la barrera de instrucción salina y 2 o 3 más. Pero ¿cómo pasó eso a esa hora? Después de 14 horas de trabajo, dijeron, pero ya que estamos aquí, vamos a aprobar este préstamo. Déjame decirte mi convicción, mi decisión. Cuando el tema del Código Penal se estuvo discutiendo, yo le pedí al presidente Pacheco como vocero que trabajáramos de 2 a 7 de la noche discutiendo, oyendo el debate, dejáramos el proyecto del código sobre la mesa para no tener mayor oportunidad de establecer consenso en los debates que se estaban discutiendo. Bueno, no me oyeron, perfecto, y la fiesta siguió. Y ese seguir la fiesta, naturalmente que hubo, no exceso, se demostró democracia per se, porque todo el que quiso hablar, habló. Naturalmente que ya quizás faltaban 3, sometió un cierre de debate. Entonces, como yo vi como eso se estaba, de una manera u otra, más que discutiendo, celebrando el éxito de liberar las iglesias de delitos penales como instituciones y demás, y era una fiesta que estaba llevando a cabo. Cuando eso pasó, cuando se sometió el informe, yo voté en contra. Me quedé para que se sometiera el proyecto de ley. Cuando se sometió el proyecto de ley, yo me quedé parado, para votar parado, para ganar tiempo e irme. Inmediatamente voté, yo no vi los resultados. Yo sé que al final 4 votamos que no. Y me fui de manera rauda, porque no soportaba cómo se estaba manejando esto. Luego yo sabía que los préstamos estaban en agenda, porque eso previamente... Pero tú pensabas que eso no se iba a discutir. Yo siento que no era el momento de someterlo. Yo siento que el PRM tiene una mayoría amplia. Lo podía haber hecho al día siguiente, si quería. Correcto, o qué sé yo, el 17 de agosto. Yo siento que se pasaron de contento. Yo siento que no era oportuno someter esos financiamientos a esa hora de la mañana. No porque se escondía, por ejemplo, el hombre del maledetto. No, nada de eso, en absoluto. Siento que la contentura de aprobar el código llevó a vamos a votar por esto también. Naturalmente yo no estuve ahí, yo me fui, yo no soporté ¿cómo te digo? ¿Cómo se llama la palabra? El exceso de trabajo. No, yo no soporté. La forma, la contentura, exacto. El fastidio de los pastores que estaban ahí celebrando, a veces de manera quizás poco solemne. O sea, el rompimiento de la solemnidad en ese momento, yo no lo soporté. Y como no lo soporté, me fui. Si hay que pagar cualquier culpa por eso, yo la pago. Pero yo no aguantaba más irrespeto a la solemnidad de ese momento. Y me fui. Gustavo, gracias por habernos acompañado en esta mañana. Tenemos que hacer una pausa. Sabemos que hay otros temas de los que quizás se nos quedó el tiempo corto, pero te agradecemos enormemente. Un abrazo para ti y para tu familia. Gracias a ustedes. Vamos a irnos a pausa comercial, ya regresamos con más.
Leonardo Reyes Madera con nosotros, amigo de la casa, es el director de la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructura y Edificaciones. Si hay un sueldo por cada uno de esos cargos, oye, te estará feliz. Dios te oiga. Por eso, aunque es medio incomodito, nosotros decimos ONESBIE, que todavía sigue siendo. ¿Onesbie o Onesbie? Bueno, Ponga el acento que usted cree ahí. Un acrónimo. Nosotros lo hemos traído aquí, particularmente por unos terremotos que hubo por allá, por Rusia, por esos lados, terrible, terrible. Se está acabando el mundo y él precisamente tiene un libro, bueno, hoy 4 de agosto, precisamente, y vamos a hablar de esos fenómenos de la naturaleza, primero circunscrito aquí a la historia dominicana, y tal vez agreguemos algunos temitas más, pero su presencia en lo fundamental, él nos la va a explicar ahora. Buenos días, Leonardo. Buenos días. Hablando de eso, 1946, el día del terremoto del 4 de agosto. Ni usted, ni yo, ni ninguno estábamos ahí. ¿Qué usted ha recogido al respecto? gracias a Dios no estábamos ahí. Permíteme, Leonardo. Sí, puede quedarte con él. Bien, muchísimas gracias. Esta fecha para mí es sumamente especial. Yo diría que es quizás la vuelta a los medios. Y yo pienso que es un momento de alta reflexión a nivel nacional. Yo creo que estamos ya un poquito grandecitos en términos de el nivel de conciencia de lo que es un terremoto. Nos avisan en Haití, en la zona oeste de la isla, nos avisan en Nueva Zelanda, nos avisan en Estados Unidos, nos avisan en Chile, nos avisan en todas partes y ahora nos avisan en Rusia. El segundo terremoto considerado más grande en lo que lleva a la instrumentación. El de Valdivia en Chile desde 1960 fue de 9.5. Hasta ahora el más grande registrado instrumentalmente. Y estamos hablando de terremotos catastróficos, terremotos que producen de todo, lo que uno menos piensa, ¿no? Entonces nosotros tuvimos uno en el 46 de 8.1. Definitivamente no fue registrado aquí, nosotros no teníamos instrumentación. Luego, en el 48 fue que el padre Lynch, de la Universidad de Fordham, Estados Unidos, que era el sismólogo de la universidad, luego que hizo una visita en el 46, invitado por la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que en aquella época no era autónoma, no era Universidad de Santo Domingo, llevó uno de los jóvenes dominicanos, que fue el ingeniero Héctor Íñiguez, lo formó como sismólogo allá y a los 2 años vinieron e instalaron lo que es el Centro Sismológico Nacional, que antes era el Instituto Sismológico de la UAS. Así surge la instrumentación en la República Dominicana. Ahora bien, la pregunta es, ¿qué hemos hecho? ¿Qué estamos haciendo o qué debemos hacer? Hay situaciones que nos ponen a pensar en la razón del por qué los huracanes son más importantes para nosotros que los terremotos. Lo primero es que recién llegado Trujillo, San Zenón lo consolida en el Estado. Y el terremoto San Zenón, bueno, sabemos que arrasó con la ciudad capital y Trujillo fortaleció mucho el hecho de los huracanes. No así el hecho del terremoto, que él estaba en esa época en campaña para su reelección. Entonces, como que se opacó la palabra terremoto. Sí, se trajo a este señor, el padre Joseph Lynch, se permitió a algunos periodistas fuera del país para que vinieran y tomaran fotos. De hecho, ese libro está documentado sobre todas las fotos que tomó una periodista
que visitó todos los sitios afectados por el terremoto. Cuando nos ponemos a ver, la mayoría de terremotos importantes se dieron en la parte de 1500 a 1900. Y eso lo tenemos por las crónicas de los españoles, básicamente la crónica de los jesuitas, que eran los que siempre vivían escribiendo y pasaban informes a España. Entonces, luego, en el siglo pasado, tuvimos el del 46, que fue muy importante. En el 1971, en febrero del 71, hubo uno aquí al sur de la capital, magnitud 6.5. Pero en esa época no había ninguno de estos edificios hechos. El único edificio que estaba hecho fue el que hizo Balaguer para Expolibro, que hoy es Aduanas. Y que, por cierto, hoy han demostrado interés en su refuerzo, que tiene más de 3 años de que nuestra oficina le entregó la solución de refuerzo. Porque, ¿qué es lo que nos dice eso? Luego vino un terremoto en el 85, luego hubo el de Puerto Plata en el 2003, pero todos estamos hablando de terremotos que son de 6.5 o menos. Y ese terremoto es el que toma las normas como referencia para decir, vamos a diseñar nuestros edificios para este nivel de terremoto, y se supone que nuestras edificaciones deben de quedarse sin ningún tipo de problema. Si excede de ahí, ya en función del tipo de análisis o de la importancia de la obra, tú vas a tener posiblemente alguna fisura, alguna grieta, algún daño menor que tú lo puedes reparar. Y si excedió, bueno, pues entonces ya estamos hablando de colapso. Leonardo, qué bueno que te tengamos aquí. Bueno, además es un día en el que rememoramos una situación de esta índole, la investigación es apropiada. Y mencionas el caso de varias instituciones que están haciendo revisión desde hace algún tiempo. Sabemos que desde que empezaste en tus funciones en ONESBIE has insistido en el tema de la supervisión de obras del Estado, escuelas, y queremos que nos des esa panorámica. Sí. ¿Qué está haciendo ONESBIE hoy, sobre todo en materia de instituciones grandes, ¿no? En función de su posible impacto, en caso que Dios no lo quiera, de un colapso? Claro. Mira, nosotros nos hemos dedicado a lo que es prevención. ¿Qué significa eso desde el punto de vista sismo resistente? Susceptibles a colapsar, tenemos edificaciones, o sea, casas, edificaciones vulnerables, como son las viviendas informales, por poner un ejemplo específico. Nuestras edificaciones también, tanto del sector público como del sector privado, las escuelas, los hospitales, las clínicas privadas y los colegios privados. A raíz del terremoto de Puerto Plata, en el 2003, hubo muchos colegios privados que se motivaron y se han reforzado. Uno de ellos aquí es el St. George, en Puerto Plata, el Colegio Santa Ana, que sufrió daños y se pudo rescatar. Luego todos los temblores que han seguido pasando, la estructura se ha mantenido de una manera o sea, ha respondido muy razonablemente, muy bien, sin ningún tipo de problema, ni grieta, ni nada. Entonces, sabemos que nuestras edificaciones, en algún punto o en otro, son vulnerables. Porque cada vez que cambia un reglamento, ya tú dices, bueno, ok, yo lo que hice de aquí para atrás tiene necesariamente que ser revisado para ver si no hay que hacerle nada. Pero tenemos también la posibilidad de poder reforzar esa edificación en caso de que se detecte algún tipo de vulnerabilidad ante un terremoto. Entonces es una oportunidad única. El caso de las escuelas. Tenemos miles de escuelas. Y eso lo sabemos desde el 17, desde que es del 17, tenemos 40 años desde Sodosísmica, sí, diciendo los problemas de las escuelas y de los hospitales. Se logró en aquel tiempo de que se reforzara el Hospital Cabral Ibáez. El Cabral Ibáez, al igual que el Hospital Central de las Fuerzas Armadas, hoy Hospital Universitario de las Fuerzas Armadas, tiene un sistema de losas sin viga, es decir, losas apoyadas simplemente sobre columnas, y colapsaron 8 edificios de esos en Ciudad México en el terremoto del 85. Claro.
Entonces, se logró reforzar Cabral Ibáez. Era bueno, ese hospital está en la zona de mayor amenaza sísmica, está cerquitita de la falla septentrional, que le pasa a kilómetros de distancia, y el de aquí, pues, está lejísimo de allá, pero se está esperando un terremoto en cualquier momento en la Fosa de los Muertos, que está a 125 kilómetros de donde estamos sentados, en la fosa de aquí, en el sur de Santo Domingo, que estamos hablando de magnitud 7 o magnitud 7.5. Entonces, ¿qué va a pasar? Es mejor prevenir. Y nosotros nos hemos orientado a divulgar la importancia de la prevención. ¿Por qué? Porque hay una palabra muy bonita que se llama resiliencia. Pero sin prevención no hay resiliencia y la prevención no viene sola. La prevención le previene a usted la posibilidad de recibir un daño a la hora de que llegue el evento. Pero si usted no actúa y usted no refuerza eso, no puede esperar resiliencia. Y esa es una de las cosas que hemos estado llevando al Estado, o sea, ese nivel de conciencia de la importancia de lo que es reforzar el Hospital Central de las Fuerzas Armadas. También evaluamos el Hospital de la Policía Nacional. Asimismo, con el programa de hospitales seguros, evaluamos más de 85 hospitales, no ONESBIE, sino anteriormente yo, que soy de los conductores, sí, Nelson. Sí, no, te voy a interrumpir, porque me intriga lo siguiente. No sé dónde tuvo la falla de del 46. Si cogemos a San Zenón, el 46, mencionaste el 70, el 80, el de Puerto Plata. El 85, el 2003. 2003, pero el de Puerto Plata fue en la costa atlántica. Sí. Tú mencionabas aquí una falla cerca de 125 kilómetros. La Fosa de los Muertos. ¿Dónde está la placa tectónica, lo que sea, que debemos prestar la atención nosotros? Bueno, que nosotros somos parte de la placa del Caribe, somos límite. Nosotros tenemos contacto, chocamos con la gran placa. ¿El de Puerto Plata tuvo que ver con esa falla? Con una de las fallas secundarias que se generan por el choque de las placas entre la placa del Caribe y la de Haití. La de Haití tiene que ver con el movimiento de la falla de Enriquillo, que es una falla que viene horizontal, se mete a la isla, o sea, se mete a la República Dominicana, sale por Barahona y es la que te forma la Fosa de los Muertos en el sur de la capital. O sea, hay dos mecanismos de falla importantes ahora mismo que están en movimiento. La falla de Enriquillo, que ha dado 2 terremotos, lo dio en uno de 7 y uno de 7.2, hace poco en el lado oeste de la isla, en el lado de Haití. Y la falla septentrional, que está al norte. Sin embargo, el terremoto del 46 fue en Miches, producto de del otro mecanismo que tenemos, que es la penetración de la fosa de Milwaukee o trinchera de Puerto Rico por debajo de nosotros. Ok, escúchame que te interrumpa de nuevo para seguirle el hilo a Catherine. Si mal no escuché, hace 3 años que tú le entregaste a aduana o a la institución que corresponda de refuerzo que hay que hacer en ese edificio. Sí. El de la Lincoln, ¿verdad? ¿Cómo es el protocolo? ¿Eso es optativo del director? O sea, se hace la evaluación y ¿qué procede? Tú eres el jefe de eso. No. Nosotros, y te lo voy a decir crudamente, lamentablemente la oficina se desnaturalizó en el tiempo. Esta oficina nace en el 2001, el ingeniero Coromina es nombrado en el 2002, fue su iniciativa, la desarrollamos en Sodosísmica junto con él. Y originalmente cuando se formó la oficina era para todas aquellas edificaciones que se habían construido antes del 1980, porque el código comenzó en el 79. Entonces había una gran masa edificada de 1930 a 1980, 50 años. Había que revisar todos los puentes, las presas, los acueductos, todo. Ahora bien, en ese momento la idea era que esa oficina iba a tener una asignación de 50 millones de pesos mensuales para no solamente ser capaz de evaluar prevenciones, detectar vulnerabilidades, sino también de comenzar el refuerzo de esas edificaciones. Eso, con el cambio de gobierno, el ingeniero Coromina sale, a los 2 años apenas le dio tiempo,
de hacer el levantamiento de decenas de escuelas. En el 2004. Cientos de escuelas, sí. Se hizo el levantamiento porque ni siquiera había planos, señores, en ese momento. Para tú poder evaluar un edificio de eso, escolar, tenía que mandar a un arquitecto, contratar a empresas de arquitectura e ingeniería, a que fueran a hacer los dibujos, las mediciones para hacer los planos y luego poder pasar eso a un computador y a un análisis. Entonces, si eso hubiese seguido así, definitivamente hoy tuviéramos un país mucho más seguro. Y eso está ahí. Y en estos 4 años, ¿qué ha hecho? Leonardo, yo sé que ustedes retomaron. Sí, 16 años duró la oficina, dirigida por profesionales a quienes le agradezco y honro su presencia porque mantuvieron abierta la oficina, pero no eran del área. Claro. Entonces, no es lo mismo una persona del área que tiene la conciencia no solamente en el temor al terremoto, sino en que se pueden hacer muchísimas cosas antes de que llegue el terremoto. Entonces, cuando yo llego, pues sencillamente la oficina estaba en una situación donde no habían prácticamente profesionales capacitados en eso. Tuve que someterme a la depuración de muchísimas personas que simplemente estaban ahí y no eran del área, no eran de nada, y rehacer la oficina. Hoy la oficina cuenta con 2 delegaciones más, con profesionales calificados. Tenemos a nivel de especialistas para casos especiales como presas, elevados, túneles. Tenemos las edificaciones privadas, 10 porque personas. usted se refiere mucho a las públicas. Sí, pero las edificaciones privadas tienen la misma condición y situación que las públicas. Por ejemplo, mencionaba hace un rato, el Colegio St. George fue evaluado y reforzado. Ahora bien, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros como oficina hemos abierto al sector privado. Todo aquel que quiera que se le evalúe su edificación, lo solicita y no le cuesta un centavo y nosotros mandamos un grupo de profesionales calificados y te damos un informe. Si el informe dice que tú tienes que hacer una evaluación más profunda porque se detecta algún tipo de vulnerabilidad, tú te vas al MIBET, hay una lista de profesionales calificados, elige el que tú quieras y tú le pagas y ese te va a hacer la respuesta. Ingeniero, tenemos que irnos, pero brevemente, el libro, a propósito del Día del Terremoto, las personas que estén interesadas en adquirirlo, ¿dónde lo pueden hacer? Bueno, en este caso sería en mi oficina, porque ya el libro está fuera de... ¿Estará en digital? Estamos haciendo ahora lo que sería el segundo esfuerzo para publicarlo de manera digital y poder subirlo a los medios. Gracias, Ingeniero Leonardo. Madera. Bruno, ¿Ese libro es para los historiadores o tiene alguna enseñanza para el futuro? Ahí está todo lo que nos va a pasar de nuevo si no nos preparamos. Muy bien, muy bien. Leonardo Gracias, Reyes ingeniero. Madera, Dios director mío, de consulta. de la ONESBIE, como usted quiera, ha estado con nosotros a propósito de la publicación de su libro sobre el terremoto del 4 de agosto de 1946. Creo que con Leonardo terminamos nosotros. Bueno, se nos quedaron Hasta algunos temas, pero no mañana. importa, nos quedamos aquí con él un ratico, vámonos No. a decir Hasta chao. mañana. A decir chao. Aquí Leonardo, después. gracias por habernos acompañado. Despedimos contigo. Que tenga Bien. feliz día. Hasta mañana.